Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal y bienvenidos también a la serie donde os muestro las recetas para la mesa dulce del primer cumpleaños de Tian. Hoy haremos unas galletas de vainilla y chocolate con forma de huellita de perro. Estas galletas me encantan y son una opción perfecta para mesas dulces ya que se pueden hacer con muchísimos días de antelación. De hecho, si habéis visto el vídeo del detrás de cámaras que publicamos el domingo en nuestro canal personal, sabréis cómo hicimos para que estén perfectas para el día del evento. En este caso, como la temática de la fiesta es de la patrulla canina o patrulla de cachorros, las he hecho con forma de huellita de perro. Pero si queréis podéis utilizar otros cortadores para que encajen con la temática de la mesa dulce que habéis elegido. Así que si quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer estas simpáticas galletas necesitamos harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, fécula de maíz o maicena. Si no la conseguís la podéis sustituir por más harina de trigo común todo uso, un huevo, extracto o esencia de vainilla y una pizca de sal. Empezamos poniendo la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora junto al azúcar glass, pero antes de integrarlo lo tamizamos para evitar que el azúcar se apelmase. Subimos poco a poco la velocidad para evitar que el azúcar salga volando y dejamos la potencia de la batidora a velocidad media. Y ahora batimos durante 5 minutos para que se integren ambos ingredientes y la mantequilla se vuelva más cremosa. Pasado este tiempo batimos un poquito el huevo y lo añadimos a la mezcla. Dejamos que se integre y después añadimos el extracto de vainilla. Ahora es muy importante comprobar que todos los ingredientes están bien integrados ya que a veces se quedan partes sin batir en el fondo del bol. Si está todo bien, en un colador ponemos la harina de trigo común todo uso junto a la fécula de maíz o maicena. Damos unos golpecitos al colador y en unos segundos lo tendremos todo tamizado. Ahora añadimos la pizca de sal y batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. Lo dejamos así hasta que ya no veamos restos de harina en la masa. Cuando ya tengamos la masa lista, la dividimos en dos partes y formamos una bola con cada una de ellas. Como veis, la masa no es pegajosa y al tocarla no quedan restos en las manos. Ahora sobre papel encerado o de horno ponemos una de las mitades de la masa. Ponemos otro papel de horno encima y con un rodillo la aplanamos hasta dejarla de un grosor de 6 milímetros aproximadamente. Este grosor es perfecto para este tipo de galletas, ya que se hornean en poco tiempo y quedan blanquitas y crujientes. Una vez la tengamos lista, nos llevamos la masa a la nevera o refrigerador durante 2 horas como mínimo. Y con la otra mitad de la masa hacemos lo mismo. Pasadas las 2 horas sacamos la masa de la nevera y ya tenemos la masa perfecta para recortarla con nuestro cortador de huella de perro. Os aconsejo ponerle un poquito de maicena al cortador para que no se pegue a la masa. Así es más sencillo que la masa se quede en el papel y no se venga con el cortador. Pero si igualmente se pega al cortador no pasa nada. Con una espátula o un cuchillo podemos retirarla con un poquito de cuidado. Por lo general esto suele pasar con las galletas que recortamos más hacia el exterior de la masa. Ya veréis que las que recortamos del interior de la masa se quedan en el mismo sitio. Cuando tengamos toda la masa recortada, retiramos los excesos para que no nos molesten cuando traslademos las galletas. Y ya directamente las dejamos boca abajo sobre una bandeja con papel de hornear. Siempre debemos asegurarnos de dejar un poco de espacio entre ellas, ya que durante el horneado se expanden un poquito. Y en este caso solo hago 8 galletas en cada tanda porque tenemos que poner los palitos y no caben más en esta bandeja. Pero si vosotros no vais a poner el palito, podréis hornear más galletas en la misma bandeja. Y ahora la masa restante la volvemos a amasar y estirar, esta vez con un grosor de tan solo 2 milímetros. Cuando ya la tengamos, recortamos unos rectángulos para cubrir el palito que pondremos en las galletas. Una vez tenemos los rectángulos recortados, ponemos el palito sobre la galleta y la cubrimos con el trozo de masa. Presionamos un poquito con los dedos para que se peguen las masas y durante el horneado ya quedarán bien fijadas. Y os cuento que estos palitos son especiales para galletas ya que son aptos para el horneado. Cuando tengamos todas las galletas preparadas, las llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y preferiblemente sin ventilador. En 10 minutos tendremos las galletas horneadas. Os cuento que puse otra bandeja en la parte inferior del horno para que no les diera tanto calor por debajo y así las galletas queden más blanquitas. Recién secadas del horno las dejamos en la misma bandeja para que enfríen un poquito durante 10 minutos. Pasado este tiempo ya las podemos dejar directamente sobre la rejilla para que enfríen por completo. Cuando estén frías ya las podemos tocar sin ningún miedo a que se rompan. Como veis, el palito ha quedado bien fijado y la parte inferior ha quedado blanquita pero crujiente. Ahora, con un poquito de chocolate derretido, vamos a marcar los detalles de la patita.
Esto no solo lo hago para que se vea mejor el diseño de la galleta, sino que estas galletas con un poquito de chocolate están muy ricas. Como veis, con un palillo acomodo el chocolate para llegar a todos los sitios. Golpeamos un poquito la galleta para sentar el chocolate y lo dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que el chocolate endurezca. Y ya solo nos falta ponerle un lazo. En este caso es de color azul para que vaya acorde con la temática de la fiesta. El lacito es totalmente opcional, pero me parece una forma muy rápida y sencilla de decorarla. Y como os dije al inicio, estas galletas se pueden hacer con varios días de antelación. Yo las hice 9 días antes de la fiesta y las guardé en una cajita de metal a temperatura ambiente, así se conservan súper bien. Y hasta aquí la receta de hoy. Recordad que en nuestro canal personal estamos subiendo más vídeos sobre esta mesa dulce. Vídeos que os recomiendo para ver el detrás de cámaras, ya que allí también nos damos muchos trucos y consejos. Y ya sabes, si te ha gustado la receta, dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Y ya nosotros nos vemos este viernes con otra nueva videoreceta para la mesa dulce del cumple de Tian. ¡Hasta pronto, cupcakers!